tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestro programa, ¿no? Escuchando tu barrio. La otra vez los chicos iban a venir y bueno, no pudieron visitarnos, así que bueno, muy contentos de que puedan estar hoy acá. Bueno, para la gente que quizás no los conozca, primero los vamos a presentar. La señora María Machuca y el señor Julio Coronel, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito la historia que nosotros conocemos de ellos, bueno, su matrimonio, son dos personas referentes de un barrio fantasma de nuestro distrito de Florencio Varela, ¿no? Después vamos a decir más adelante cómo se llama el barrio, para los que no lo conocen. Pero ¿por qué yo diría un barrio fantasma? Porque es un barrio que no es reconocido por la nación, no es reconocido por la provincia, y lo más triste es que no es reconocido por nuestro municipio. Eso es realmente triste porque ahora nos van a contar un poquito, pero hace muchos años que está ese barrio, que comenzó como un asentamiento, como un lugar realmente que era totalmente inhabitable, ¿no? Porque bueno, ahora vamos a ir develando un poquito. En realidad estoy hablando de la cava, una cava, la cava de Cacupé, ¿no? Así se llama el barrio, ¿no? La cava de Cacupé. Para los vecinos o para nosotros hay mucha gente que mira el programa que no es de Varela, que es de otros barrios o de otra provincia. Una cava es lisa y llanamente un pozo, para que ustedes se imaginen, una olla, ¿no? Es una olla. Es un lugar donde de la superficie se ha sacado tierra, se ha hecho como un pozo gigante, una superficie gigante, un agujero gigante, y ahí fueron a vivir, a instalarse muchos vecinos, que venían de distintos lugares, ¿no? Bueno, con todos los problemas que eso trajo, ¿no? Porque vivir realmente en un pozo es una experiencia terrible, que ahora nos van a comentar un poquito ellos cómo es, pero con todas las dificultades que eso trae, ¿no? Ya trae dificultades un asentamiento normal, digamos, ¿no? Cuando vivir en una cava es todavía mucho peor, porque al estar bajo la superficie, bueno, cuando llueve se inunda, bueno, las cloacas es un problema, el agua potable fue un problema, la luz. Ahora ellos nos van a contar un poquito, pero más o menos para saber, ¿hace cuántos años que está sentado ese lugar? Hace 18, 19, por ahí más o menos. 19 años, más o menos. 19 años. ¿Y ustedes qué se acuerdan de ese momento cuando ustedes llegan al barrio? Cuando ustedes llegaron, ¿qué había? ¿Recuerdan eso? Sí, vivíamos, entramos, ya la parte de este lado ya habían tomado lo de arriba, y nosotros estábamos en el bajo y nos metimos, no había luz, teníamos una carpa y ahí vivimos un año. Sí. Claro, fue una toma donde realmente no había nada, o sea, una carpa. Era tipo una tosquera. Era una tosquera, pero vos metías unos palos, una lona, y ahí estuvieron así viviendo en esas condiciones, en carpa. Con velas. Un año prácticamente. Sí. Bueno, y después los mismos vecinos se fueron organizando. Sí, cuando nosotros tomamos a la noche ya vinieron un par que se tomó toda la cuadra, y ahí nosotros dividimos la calle, los fondos, y después ya se empezó a acumular. Todo el que entraba nosotros dejábamos que entre, pero con la condición de que no tenía que vender y quedarse a vivir. Claro, fue como una autoorganización, los vecinos se autoorganizaron y tuvieron que organizar, hacer el agrimensor, hacer más o menos dividir. Dividimos todo. Y bueno, y hace 20 años, así que yo me imagino que la generación fue pasando y ya esa gente que entró con chicos, esos chicos ya después tuvieron hijos y algunos se fueron, otros se fueron quedando. Sí. Más o menos actualmente ahora sabríamos cuánta gente hay viviendo ahí, cuántas familias. Y había 220 familias. Había. 220 familias. Y ahora se agrandó más. Ahora se agrandó más. Porque ahora la parte del fondo se dividió, donde iban a hacer una plaza en la laguna que se rellenó, que fue Rogelio que hizo, rellenó todo, ahí se metieron las familias, que todavía nosotros no aceptamos a hablar con ellos. Claro, y ahora, actualmente, para venir un poquito al presente, yo les cuento porque yo soy asiduo visitante, siempre voy a visitarlos y hay un proceso, porque hay como una parte
esto está para los vecinos de Varela, es sobre la Nova, vos vas por la Nova, como para salir a Monteverde, y ahí, a un costado, está la cava. Pero cuando vos vas por una parte, ves construcciones muy potentes, digamos, hay losas, hay construcciones, que eso generalmente es lo que se dice, son familias de nuestros hermanos latinoamericanos, que generalmente son paraguayos, ¿no? Gente extranjera, pero gente de Bolivia, bueno, peruanos, que han hecho construcciones realmente importantes. Y hay como un contraste, tenés una parte de construcciones realmente importantes y después seguís teniendo gente muy carenciada, ¿no? Que con mucho sacrificio hizo su casita con ustedes, trató de hacer su casa, de ponerla en regla y de pelear. Pero bueno, queremos que nos cuenten lo que fue en esos años, ese proceso. A ver, vamos a empezar lucha por lucha. ¿Cómo fue la lucha de la luz? Empezamos por la luz, después el agua. La lucha de cuando estábamos, que la policía venía y nos sacaban y nosotros volvíamos a entrar. Bueno, la primera lucha fue que no venían y establecerse. Sí, nos venían y nos sacaban. La policía iba de manera ilegal, ¿no? Porque no iba con orden de juez, nada. O sea, venía, digamos, a apretar, a tratar de sacar. Sí. Y nosotros nos pusimos todos de acuerdo con los vecinos y le decimos, pusimos hilos y pusimos madera así tipo para ir dividiendo y que cada uno se quede en su casa y ya no, a lo último ya nos poníamos que no nos van a sacar de acá, no nos van a sacar y nos quedamos. Y después ya cada uno empezó a levantar su casa, nosotros levantamos con chapa, el vecino de al lado levantó con machimbre y todo así sucesivamente y cada día éramos más. Y el que podía armar en... Sí, Julio, contame. Igual en la lucha que hicimos ahí, hacer vigilia, porque también venían otra gente y lo robaban, nosotros poníamos los cables y capaz que nosotros lo dormíamos y ya cuando despertábamos ya los cables no estaban más. Sí, así que los del barrio se robaban los cables. Sí. Después tuvimos que poner hasta el cable de cable de visión, digamos, finito, que capaz que te dura la luz del foco y después se quema. Claro, lo que fue una lucha primero para establecerse en ese lugar, que nadie le saque el lugar, luchar contra la policía, contra un poder político que realmente no hacía nada, lo negaba, ¿no? Igual después vino un vecino. Sí, el intendente en esa época, el intendente era Pereira, ¿no? Julio Pereira. Igual en el transcurso de eso había un vecino que, digamos, que estaba en un movimiento, el movimiento, me acuerdo del Pueblo Obrero, él lo dio una mano también en el sentido de eso, de que para que no los sigan rompiendo las pelotas la policía, con el tema judicial y esas cosas. Y después ahí empezamos nosotros el tema del movimiento, ellos lo traían los recursos y nosotros hacíamos comida para la gente, digamos, y repartíamos. Y después ya le digo a María, vamos a organizarnos ya sin el movimiento, porque el movimiento vino, acompañó un tiempo y después se fue. Después se retiró. Y después nosotros ahí se organizamos y hicimos el comedor que teníamos ahora. Después tenemos que pelear con Caligari también. Sí. Porque él decía que no podía, porque él había sacado todo, no sé qué años y años que saca y nosotros los plantamos. A veces el problema de las luchas, ¿no? Sociales, porque en realidad ustedes como vecinos tenían que luchar por su derecho a la vivienda, que el Estado no se lo daba, por el derecho a la alimentación, porque tampoco era una época muy dura y había una crisis económica y no tenían para alimentarse, o sea, era una lucha con todo y contra todo, no era sin cuartel. ¿Y más o menos cuántos años pasaron hasta que más o menos se pudieron establecer? Y gracias a Dios fue todo tan rápido, porque uno que yo soy muy hincha pelota y me gustaba que los vecinos tengan su propio espacio, porque había mucha gente que realmente necesitábamos, nosotros la alquilábamos. Claro. Entonces yo le dije a Julio, empecemos a armarnos, nos armamos y empezamos a hacerla. Armé una cuadrilla y le decíamos, bueno, vamos a hacer hoy la casa de ellos y después vamos a hacer la otra casa y así vamos haciendo entre nosotros mismos las casas, ¿entendés? Sí. Y hoy hasta la semana pasada, el año pasado, cuando era el Día de la Virgen, los que ya son viejos, dicen, ¿te acordás? Me hicieron llorar porque era una cosa muy importante que te diga de toda la lucha que hicimos para que estemos ahí, que ellos están conformes, que son felices, que Dona Samendia perdió a su esposa, que nosotros la ayudamos,
Entonces le digo, bueno, pues ya eso ya está pasado, hay que seguir avanzando, tenemos que avanzar. Claro, el nombre, le cuento a los vecinos que estén mirando, el nombre Cacupé viene por la Virgen, ¿no? Sí, por la Virgen de Cacupé. Cacupé. Ustedes son muy devotos de la Virgen de Cacupé, que es la Virgen de Paraguay, patrona de Paraguay, del país de Paraguay. O sea, que vendría a ser como la Virgen de Luján nuestra, algo así. Sí. Sí, pero eso más lo pusimos porque eran más paraguayos y yo dije, bueno, mi mamá es paraguaya. Entonces dije, bueno, voy a agregarme con ellos porque ellos son muy que te quieren ayudar, ¿entendés? Cuando ellos ya agarran confianza, vos ya podés trabajar con ellos. El pueblo paraguayo son realmente son muy trabajadores y muy solidarios en ese sentido. Pero bueno, igual han necesitado mucha fe, ¿no? Para transcurrir todo este proceso que ha sido realmente terrorífico, ¿no? Nosotros también en lo particular hemos tenido mucha relación con ese barrio desde distintos. Yo recuerdo que también estuve colaborando con el tema de la luz, con un montón de temas, con el tema de salud en su momento, teníamos muchos problemas. Si hoy vamos y le preguntamos al municipio cuál es la situación de ahí, el municipio ¿qué responde? Nada. Nosotros somos un programa político que habla de los problemas de los barrios. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Ese barrio tiene 20 años o más. Más debe tener, ¿no? Casi 30 años. O sea, todo ese tiempo gobernó el mismo sector político. Todo ese tiempo, desde el sector político o municipal, como le quieran llamar, se asistió en cierta manera, pero siempre se asistió en la emergencia. En la emergencia no hubo una planificación o sentarse con los vecinos y decir, che, ¿qué hacemos con esto? Porque todos sabemos que la gente no puede vivir en esas condiciones. Entonces por eso que yo le digo un barrio fantasma. Igual, y yo particularmente tengo conocimiento de que hay como una negación del Estado municipal hacia ese barrio, como diciendo, bueno, los vecinos no pueden vivir ahí. Perfecto, estamos todos de acuerdo con eso. Los vecinos no pueden vivir ahí, pero ¿cuál es la solución? ¿Lo traigo yo a vivir a mi casa? ¿Lo llevo a vivir a tu casa? ¿Lo lleva el intendente a vivir a su casa? Porque esa no es la respuesta. La respuesta que te la puedo dar yo, te la puede dar un vecino, te puede decir, bueno, ¿qué querés que haga yo? Pero el Estado no puede decirte qué querés que haga yo o por qué te fuiste a vivir ahí. Porque ustedes se fueron a vivir ahí porque no tenían otro lugar donde vivir. Claro. Entonces, el Estado, en 20 años o en 30 años que pasaron, lo que tiene que hacer es decir, bueno, che, ¿cómo hacemos para solucionar esto? O para intentar solucionar. Lo que pasa es que vos, para intentar solucionar cualquier problema, lo primero que tenés que hacer es reconocer el problema. Ahora, si vos no reconoces el problema, si vos pasás por la avenida Nova y hacés de cuenta que en ese pozo no hay nada, nunca vas a reconocer nada. Pero en ese pozo hay gente viviendo. Hace 30 años que está esperando una solución y que no la tiene. Yo puedo comprender de que el Estado diga, bueno, pero para solucionar eso necesitamos plata. Perfecto, sí, necesitamos plata, pero siempre hay una excusa. Ahora la excusa va a ser, Milei no nos da plata. Pero Milei está hace un año. Hace 30 años había plata. Y en algún momento debe haber habido plata. Y sin embargo, nunca se solucionó nada. Y en Florencio Varela hay tierras. No es que no hay lugares. Después yo entiendo. Hay muchos que dicen, bueno, sí, pero los vecinos no se quieren ir. No serán todos. No serán todos. Habría que ver. Pero yo, de mi parte, te digo que no creo que salgan porque ya todos tenemos nuestra vida ahí. Nos costó levantar la casita. Perfecto, pero es un problema que hay que buscar una solución. Pero hace años atrás, cuando militábamos con el abogado, bueno, cuando eso, supuestamente en Luján ya nos habían dado, iban a armar las casas. ¿Qué pasó? Que tomaron otros y a nosotros nos dejaron, entonces nosotros estamos cansados de vivir en una casita que venía cualquiera y nos robaban. Mira, yo comprendo el arraigo, comprendo que la gente que se instala en una cava o que se instala a la vera de un arroyo, se genera algo que se llama arraigo, uno se encariña y dice, esto es, y hasta tiene una explicación psicológica, o sea, esto es
es malo, es poco, pero es lo único que tengo. Entonces me aferro a eso. Pero, a ver, tiene que haber una solución. Existen tomas legales y ilegales. Todas las tomas son ilegales porque evidentemente todas las tierras tienen un dueño. Ahora, cuando del otro lado escuchas un vecino y dice, sí, todas las tierras tienen un dueño, pero el pasto está largo, el dueño no le pone el alambrado, yo necesito... Entonces, es otra discusión, es una discusión, yo diría que casi social y también política. También política, porque el tema de las tierras es un tema muy complejo, no solamente en Varela, sino en el país. Es un tema muy complejo. ¿Por qué? Y hasta yo diría que tiene que ver mucho con la política y mucho con la democracia. Te explico por qué. Porque la Constitución es bien clara. La democracia te tiene que dar trabajo, vivienda, educación. Y yo, como argentino, no puedo entender de que con toda la tierra que hay, no solamente en Florencio Varela, sino en la provincia, en todo el país, haya vecinos que no tengan un pedazo, un terreno de 10 pero justamente para establecerse. Entonces digo, yo no estoy diciendo que la regalen ni que lo tomen, estoy diciendo que tiene que haber planificación, tiene que haber cosas organizadas, tiene que haber la posibilidad de que el vecino pueda comprar. Como fue en su momento, cuando uno hace historia en Florencio Varela, mis abuelos compró un terrenito en Varela, en cuotas, y le decían, ¿dónde era Varela? No, en el medio del campo no existía Varela. Bueno, después eso se fue estableciendo, se fue formando, y fue así. Pero el problema de tierras en Florencio Varela es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y da para largo para discutir. ¿Sabes qué Pero pasa? el problema de la cava es aún peor. Porque yo no estoy hablando de un lugar donde en su momento fue un asentamiento ilegal, listo, la gente construyó, bueno, ¿qué hace el Estado? Tiene que tratar de buscar la forma de regularizarlo en tierras provinciales o darle la posibilidad de que tenga una escritura, eso estamos perfectos. Pero el problema de las cavas es aún más, es más dificultoso porque el lugar realmente no es un lugar apto para vivir. Ese es el problema. Ese es el problema.